Muy buenas tardes, hermanas y hermanos, personas que nos visitan. Es un honor y un placer para nosotros contar con su presencia en la tarde de hoy. Damos gracias al Señor por este momento de alabanza, de adoración y de oración. Es importante orar los unos por los otros. Es importante también poner nuestras peticiones delante del Señor, teniendo fe en que Él va a responder, hermanos, porque hay que tener fe en el Dios Todopoderoso. Pasamos por luchas, por dificultades, por situaciones, hay que ponerlas en las manos de Dios, pedir la solución a Dios y pedir que obre con poder. Amén, amén. Como cada domingo vamos a estar invitando a nuestros niños, para las personas que nos visitan, cada domingo llamamos a todos los niños antes de pasar a sus clases en la parte posterior de nuestras instalaciones y a las maestras para estar orando por cada uno de ellos. Así que ningún muchacho se me quede por allí. Si está el representante en brazos, venga con el muchacho en brazos. Por allá, Jason, si quiere, véngase por acá, ¿verdad? Y oramos por ella, está durmiendo, no vamos a molestar ahí. Amén. Entonces vamos a estar orando, ¿verdad?, por cada uno de estos niños y estas niñas, también por las maestras. Amén. Y vamos a extender nuestras manos hacia acá adelante para orar por los niños. Bendito Dios y Padre Celestial, continuamos delante de tu presencia, Señor, con un corazón contrito y humillado. Queremos pedirte por cada uno de estos niños, Señor. Tú los conoces y te pedimos, oh Dios Todopoderoso, que tú seas cuidándolos y protegiéndolos. No permitas, oh Dios y Padre Celestial, que se desvíen, oh Dios, en ningún momento. Líbralos, oh Señor, de toda mala influencia, de toda mala amistad. Te rogamos también por sus padres para que tú seas proveyéndoles todas las cosas que ellos necesitan. Y te pedimos, oh Dios, que ellos puedan encaminarlo en tus caminos, en tu palabra. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Un aplauso para nuestros muchachos que van a estar pasando a sus respectivas clases. Igual llamado a aquellas personas aquellas damas que sientan en su corazón el deseo de poder integrarse al ministerio infantil, pueden contactar a la hermana Michelle, a la hermana Karen, a la hermana Sandra, y le van a poder estar ayudando en cuanto a los pasos que hay que dar. Y así en esta tarde, hermanos, estamos en una serie que hemos llamado El Proceso. Estamos en la carta a los Efesios y en estas últimas 3 semanas, en las 2 semanas anteriores, estuvimos hablando acerca del matrimonio con respecto a lo que dice la palabra de Dios, la Biblia, todos los aspectos que involucran las responsabilidades que hay y el trabajo que tiene que hacer tanto el hombre como la mujer dentro de esa relación. La semana pasada hablamos acerca de la familia, es de lo que está tratando el pasaje, y hablamos acerca de lo que es la obediencia de los hijos con los padres, hablamos acerca de algunas situaciones que se presentan entre hijos y padres, por qué y cómo entonces poner todas estas cosas en las manos del Señor, al igual que también hablamos de la crianza que deben tener los padres para con los hijos. Y para la tarde de hoy vamos a estar hablando en lo que continúa el capítulo 6 del libro de la carta a los Efesios, desde el versículo 5, y como dijimos vamos a estar conversando hoy acerca de lo que son las relaciones laborales e interpersonales. Y se ha llamado esta serie El Proceso porque es eso, porque cuando una vez aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, comienza un proceso en nuestras vidas que es la obra del Espíritu Santo que va transformándonos y también nos va diciendo, de acuerdo a la palabra, cómo entonces es que Dios quiere que podamos perseguir y buscar su voluntad en todo lo que hagamos. Dios no nos dice quita, o Dios no nos quita nada, sino que Dios más bien agrega sentido y propósito a nuestra vida, inclusive en todas las cosas que estamos haciendo. Y por eso vamos a estar hablando hoy acerca de esas reglas del juego que deben existir, las cuales Dios ha colocado en su palabra, para que entonces sepamos y entendamos la relación entre, digamos, lo que sería en la Escritura los esclavos y los siervos con los amos. Lo que hablaríamos hoy en día de esa relación patrono-empleado.
y lo podemos transportar esas palabras a nuestros días como esa relación entonces laboral, que es algo que está en la sociedad. Así que de esa misma forma nos vamos a referir acerca del escenario ideal, que es lo que la Biblia dice que es lo correcto, y entendemos que también dentro de lo que es el escenario laboral, pues hay distintas situaciones o problemas que deben ser resueltos. Pero cuando obedecemos el orden que Dios ha establecido para todas las cosas y nosotros aprendemos de la palabra, entonces vamos a darnos cuenta que vamos a ser bendecidos de parte de Dios en el lugar en donde podamos estar o en el lugar en que Dios nos ha colocado. Así que vamos a hablar acerca de eso, del trabajo. Y como nos vamos a ir dando cuenta, hemos hablado de que el matrimonio es una institución instaurada por Dios, ¿verdad? Está en la palabra. No la inventó el hombre. Hablamos de que la familia es una institución instaurada por Dios. Lo dice en su palabra. Y el trabajo, hermano, es una institución instaurada por Dios. Y lo dice la palabra, lo dice en Génesis, capítulo 2, versículo 15, y dice así: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Esto es antes de que el hombre hubiese caído en el pecado que después echó a perder todas las cosas, ¿verdad? La desobediencia del hombre para con la voluntad de Dios. Así que si nos damos cuenta, podemos tener ese conjunto de ideas en cuanto a la palabra que habla acerca del Edén, como ese jardín del Edén, como ese huerto del Edén, como la parte más especial, lo podríamos ver dentro de la creación que Dios hizo y en donde colocó al hombre, ¿verdad? Y digamos que esa es la zona más exclusiva o más hermosa que podía existir entonces en la tierra. Y si nos damos y pensamos en ese huerto del Edén como ese sitio totalmente perfecto, pues entonces dice la palabra que allí puso Dios al hombre para que lo labrara y para que lo guardase. Así que el término cuando dice que Dios pone allí al hombre para que labrara el huerto del Edén, significa que lo preparara o que lo atendiera, que se encargara de todas las tareas que habían que hacer dentro de esa creación, dentro de ese huerto. Y cuando dice la palabra que lo guardase, hace el énfasis, y escuchamos también y vemos otras partes de la Biblia que dice: guardad mis mandamientos, ¿verdad? O guarden los mandamientos. El que me ama a mí, guarda mis mandamientos y los cumple. Así que la función del hombre, y en cuanto a la palabra, ese guardar, no significa que es el hombre el que va a ser el protector de esas cosas, sino que Dios es el que va a estar atento a toda su creación. Ya toda la creación funciona de la manera en como Dios así lo ha establecido, pero entonces este guardarse significa que era un mandamiento que le estaba dando Dios al hombre acerca de lo que tenía que hacer dentro de ese huerto del Edén. Pero conocemos, la mayoría conocemos todo lo que ocurrió después, ¿verdad? Y vino esa transgresión a ese mandamiento, inclusive al otro mandato que se le había entregado, dice: no comas del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día en que comieres de él ciertamente morirás. Y entonces vino la desobediencia del hombre y de la mujer, comieron del fruto, y de ahí en adelante comenzaron las cosas a trastornarse, a ponerse más difíciles, a tener la dificultad, porque ya entonces la relación de Dios con el hombre se había roto a causa del mismo hombre. Pero aún así Dios, en su voluntad y en su amor, tiene un propósito divino para toda la humanidad, para cada uno de nosotros, que a pesar de que hemos pecado, su amor es tan grande que si le aceptamos a Él, si aceptamos a Jesús, todos nuestros pecados son perdonados y nuestra vida entonces es restaurada, mucho mejor que a ese momento en el cual Dios tenía esa relación en la creación con el primer hombre y con la primera mujer. Así que nos damos cuenta que el trabajo no es la creación del hombre, tampoco es el resultado del hecho social que se deriva de lo que es la sociedad. Tampoco el trabajo fue creado para explotar al ser humano. Y vemos la diferencia en cómo cambió entonces, en la manera en cómo Dios
estaba en ese huerto y en la manera en cómo entonces después fue maldecida la tierra a causa del pecado del hombre, y le dijo Dios, entonces vas a producir o vas a comer con el sudor de tu frente, te va a costar. O sea que antes ni sudaba, pero ahora entonces van a venir estas consecuencias. Dice, y cardo y espinos te producirá, y va a ser bien difícil que tomes del fruto de la tierra o que puedas cultivarla, cuando antes lo que tenía era que labrarla y ya estaba todo al alcance de la mano. Así que vemos ese cambio que hubo y cómo complicó todo el plan de Dios, lo que es el quebrantamiento de las normas y las leyes de Dios, lo que es el querer rebelarse en contra de Dios y no conocer, no reconocer la autoridad y la soberanía de Dios. Así que podemos decir que desde ese momento hasta hoy en día estas tres instituciones de las que hemos hablado continúan vigentes, porque así lo estableció Dios. Y aquí en la tarde de hoy vamos a hablar acerca de esa entonces relación laboral. Es lo que vamos estudiando la serie en el Evangelio de Efesios. Y dice en el capítulo 6, versículo 5, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor. Y voy a saltar entonces al 9. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo. Y lo leemos de esta manera porque nos damos cuenta que entonces la relación laboral está integrada por dos partes, ¿verdad? Hoy en día tenemos el patrono y hoy en día tenemos también el empleado. Y hay a veces variables. Y esto porque hemos estado hablando acerca de las distintas relaciones del sometimiento o de subordinación que Dios ha establecido. En medio de estas situaciones a veces podemos decir, bueno, hay distintas modalidades. Hay un emprendedor, o yo soy mi propio jefe, y de esa manera podemos a veces vernos. Pero si detallamos un poquito más allá esa situación, nos damos cuenta de que aquella persona que pueda estar ofreciendo un servicio o un producto, ya sea una persona jurídica o natural, va a tener un cliente, y ese cliente es el que va a pagar ese precio. Y ese cliente de alguna manera se va a convertir en la persona que va a exigir, y prácticamente de ahí sale entonces el dicho de que el cliente siempre tiene la razón, ¿verdad? Entonces siempre va a haber una subordinación, no importa cuál sea el caso, estamos de esa manera estructurados como sociedad. Así que la enseñanza en este pasaje se encuentra, como les dije, en el saber cómo lidiar con estas situaciones, entender que hay variantes y cómo es la manera en que nos indica Dios en su palabra que debemos nosotros proceder. Y partimos de la primicia que Dios es primero en todas las cosas, de que absolutamente el trabajo es importante. Sí, Dios lo mandó, Dios lo colocó, así que no deja de ser importante, pero partiendo de la premisa de que Dios es primero en todas las cosas, porque incluso ese trabajo que se le colocó a Adán fue bajo la dirección y bajo la autoridad también de Dios, así que Dios es primero. Y también nos damos cuenta de que si hacemos caso omiso a estos principios que están en la Biblia, pues entonces van a resultar o nos podemos ver inmiscuidos en algunos problemas, ¿verdad? En el caso, estamos hablando de los casos ideales o lo que normalmente sucede. A veces si hacemos caso a media y pretendemos que las cosas mejoren, pero nosotros a veces no queremos mejorar. Inclusive a veces vamos conforme a la voluntad de Dios totalmente como lo indica su palabra. Ciertamente Dios nos va a bendecir, lo dice en sus promesas, pero inclusive no vamos a escapar de tener algunos problemas que son parte de la vida porque vivimos en un mundo caído por el pecado. Entonces algo que puede abundar son los problemas o las situaciones incómodas y difíciles. Y así leemos entonces el versículo 5, del 5 en adelante, dice: siervo, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de corazón, como a Cristo. Y algo con lo cual luchamos el ser humano es con la obediencia. Cómo nos cuesta también a nosotros obedecer totalmente. Pero aún así Dios es fiel y nos ayuda para que todas las cosas, como dice su palabra, procedan para nuestro
nuestro bien. Al final de todas las cosas, Dios procura es el bien de sus hijos, pero también nos corresponde a nosotros marcar la diferencia. También nos corresponde a nosotros tener la intención de hacer las cosas conforme a lo que Dios quiere, conforme a lo que es el temor de Dios, y de esa manera también ponemos en práctica nuestra fe. Lo que decimos, en qué creemos, lo que decimos, qué somos, lo debemos poner en práctica con nuestros hechos, en la manera en cómo cada uno de nosotros vivimos. Así que este versículo inicia con la necesidad de obedecer a los patrones o a los jefes o a los amos terrenales. Eso es algo que Dios lo está ordenando en su palabra. En el llamado le dice a los siervos, ¿verdad? Y a los esclavos a obedecer a sus amos terrenales. Hoy en día no tenemos esa esclavitud como en aquellos tiempos. Hay en algunos lugares cierto tipo de esclavitud moderna, lamentablemente, pero entonces estamos hablando de que lo podíamos referirnos en cuanto al trabajo, en cómo deben funcionar las cosas dentro de nuestro ambiente familiar. Y si nos ponemos a darnos cuenta, mucho de nosotros, en el lugar en donde más tiempo, inclusive a veces llegamos a pasar, es en el lugar de trabajo. Inclusive más que en la casa a veces casi que es única y exclusivamente para dormir o para descansar, o uno fin de semana que entonces pueda tener yo libre. Entonces ahí en ese trabajo también compartimos con muchísimas personas. A veces terminamos compartiendo más con los compañeros de trabajo que vemos el día a día que inclusive el tiempo que podríamos cronometrar con nuestra familia. Así que es algo que la palabra nos dice en qué manera podemos hacer que las cosas funcionen en nuestro trabajo. Y podemos hablar de distintas similitudes en este pasaje en cuanto a lo que es siervos, ¿no? O esclavos, porque ciertamente como cristianos somos siervos o esclavos de Jesucristo por amor, por convicción, porque es así. Pero el pasaje no habla de la iglesia, el pasaje habla exclusivamente de lo que es el trabajo. Y independientemente del rol que nos toque en este mundo jugar, nos está diciendo la palabra, o ejercer, nos está diciendo la palabra, que es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Así que para aquellos tiempos los esclavos representaban un tercio de la población, por lo menos en la ciudad de Éfeso. También en la cultura romana y griega los esclavos tenían limitaciones. Para algunas culturas casi que formaban parte de la familia o eran posesión de la familia. Pero en todos estos casos también enfrentaban explotación y enfrentaban malos tratos. Y de eso es lo que trata también el pasaje. Es la manera en cómo Dios en su palabra no está justificando entre hombres un sistema o un tratamiento de esa manera. Algo que que maltratase a la persona o que hubiese conflicto entre los seres humanos. Pero entonces habla acerca del pasaje de estas instrucciones. Y estas instrucciones son tanto a los siervos como también a sus amos. Está diciendo que esta relación debe ser mutua en el Señor, que deben comportarse tomando en cuenta entonces los límites que dicta la cultura, las normas de trabajo e inclusive las leyes, porque debemos observar también esas cosas. No obstante, la palabra nos recuerda en este versículo cumplir con nuestras obligaciones entonces terrenales. Claro que sí, Dios está en primer lugar, Dios debe ser lo primero, pero también tengo responsabilidades acá en la tierra y como cristiano debo cumplir con ellas. ¿Por qué? Porque me lo dice la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces sí, Dios es primero, absolutamente. Si no es primero, estamos mal, no estamos colocando las prioridades como son, pero también la Biblia nos llama a ser responsables. ¿Y por qué? Porque dice, más adelante dice que hablen, dice, obedezcan a vuestros amos terrenales con temor y temblor. Hay distintos pasajes en la Biblia que hablan acerca del temor y temblor. Inclusive ese que habla de que cuidemos nuestra salvación con temor y con temblor. Y eso no se refiere, hermanos, a que la salvación se pueda perder. No se refiere a eso, ¿no es verdad? El pasaje en cada una de estas partes que habla del temor y del temblor habla acerca de la responsabilidad. De eso se trata,
de la responsabilidad que tenemos que tener en las cosas que hacemos. Así que este temor y temblor, como lo dice la Escritura, es tener la actitud adecuada para poder tener la capacidad de obedecer. Es tener la actitud adecuada para que podamos entonces obedecer. También el sentido en que este miedo y temblor no es debido a una incertidumbre o alguna angustia que debe haber en nuestros corazones de que vayamos a perder algo y eso nos cueste casi que la vida, sino que este temor y temblor nos habla de la responsabilidad de que es necesario que hagamos las cosas bien, que la tarea la cual debemos realizarla teniendo en cuenta que debemos hacerlo de la mejor manera. Que lo que estamos haciendo, que nuestra tarea debemos ser buenos y debemos desarrollar nuestra manera de forma que nos beneficie, de forma que esa responsabilidad en nosotros como cristianos dé testimonio de lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. En resumidas cuentas, es con temor y temblores, hágalo bien, simplemente eso, haga las cosas bien. También no es el miedo o a tener que perder el trabajo, sino que es vivir con la seguridad de que en la forma en que usted hace las cosas es el reflejo y la convicción y el testimonio de cómo Dios obra en su corazón. Así que también esto habla acerca de que dice, hágalo de corazón. Dice que de lo que hay en el corazón del hombre, de eso habla la boca. Lo que hay en el corazón del hombre es el reflejo de nuestras acciones. Lo que entra a la boca del hombre no es lo que lo contamina, es lo que sale del corazón y lo que sale de nuestras acciones. Y eso se refleja a todo, a los pensamientos, a las acciones y a nuestras palabras. Así que yo creo y estoy seguro que ninguno de nosotros quiere defraudar al Señor. Que ninguno de nosotros quiere defraudar a Cristo, sino que debemos de cada vez de tener esa iniciativa de querer aprender y hacer las cosas mejor, de tener un corazón sencillo y dentro de esa humildad sabemos que estamos reflejando a Cristo en nuestra vida y es una forma en cómo se llena nuestro corazón de alegría y no actuamos de esa manera, bueno, si sale bien, bien y si sale mal, no me importa. De eso no es lo que se trata, sino lo que se trata es de que Dios, así como el Señor merece lo mejor de cada uno de nosotros, así nosotros debemos poner el mejor empeño en todas las cosas que hacemos, porque si Dios nos ha puesto en ese lugar es para bendecirnos, para ayudarnos, para corregirnos, para darnos una prueba, para en medio de las situaciones tratar con nuestra vida y con nuestro corazón. Y siempre entonces debe haber ese respeto en nosotros a hacer lo que agrada a Dios. Cuando lo hacemos así, pues entonces tenemos esos buenos resultados. Y dice el versículo 6, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios. Dice no como al ojo, no como solamente con la intención de que puedan ver lo que hago. Dice también el Señor Jesús cuando reclamaba a los escribas, a los fariseos, dice ellos lo hacen de esta manera para ser vistos, de hecho ya tienen su recompensa. En efecto, eso es lo que ellos querían y en efecto era la recompensa que estaban teniendo. Claro que las cosas que hagamos van a producir un resultado y ese resultado puede ser positivo o ese resultado puede ser también negativo. Así que no solamente la intención de hacer las cosas es cuando me estén viendo. No solamente cuando están las personas alrededor, entonces que quiero que todas las cosas salgan bien. Y si no es así, pues simplemente lo hago por hacerlo o lo termino incluso haciendo mal. Esto del ojo es algo bastante, con muchas connotaciones, ¿verdad? Y se trata y se refiere al trato también. Porque si estamos buscando la voluntad de Dios, debemos entonces también tener en cuenta ese trato que debemos tener con los demás. ¿Verdad? De que a veces puede ser que alguien tenga un trato con una persona porque están viéndolo o está en un grupo, o está en un ambiente en el cual están pendientes de qué es lo que hace, pero cuando está solas con esa persona, el trato es totalmente distinto o se le ignora o es distinto. Eso tampoco es así. Es lo que la palabra nos llama como cristianos a tener cuidado
de este tipo de comportamiento. Lo que debemos darnos cuenta es que Dios nos ve tanto en lo público como en lo secreto, y a Dios no lo podemos engañar. Y que pase lo que pase, hermano, pase lo que pase, la situación que estemos atravesando, Dios va a sacar a la luz la verdad. Y siempre a sus hijos los va a proteger. Y cuando los sacas de las situaciones, entonces ahí a todo ojo dice, wow, no debimos habernos ni siquiera metido con esta persona. Porque es la manera en cómo Dios obra. Es la manera como Dios también doblega la voluntad de aquellos que están a nuestro alrededor, porque Dios es el Dios todopoderoso y su voluntad está por encima de todas las cosas, ¿verdad? Y debemos darnos cuenta de eso, de que si hacemos las cosas, todo lo que debemos hacer es hacerlo de corazón, confiando en el Señor. Somos empleados, pero antes de ser empleados somos siervos de Cristo. Antes de ser personas que estamos trabajando para alguien, no se le olvide que usted tiene una relación con Cristo Jesús y primero es siervo de Cristo en ese lugar en donde usted se encuentra allí laborando. Y por eso entonces debemos dar 24 horas del día testimonio de nuestra relación con Cristo Jesús. Sepamos que todo esto es la voluntad de Dios. Así que debemos de tener cuidado también muchas veces en los lugares donde estamos, porque pueden venir y vienen los ataques de parte del enemigo, ya sea porque las personas estén en contra totalmente del evangelio, absolutamente van a venir ataques a raíz de estas cosas, ya sea porque las personas entonces estén buscando de criticar o de buscarle a usted el lado débil, ya sea porque vengan tentaciones para tratar de hacerlo caer y que usted actúe bajo el impulso. Y todas estas cosas lo único que van a tratar de encaminar es a que entonces digan, bueno, pero si usted explota o si usted actúa de cierta manera o de cierta manera me refiero negativa, lo primero que van a decir, y este dice ser cristiano. Wow. O entonces lo otro que van a decir, si eso es lo que te enseñan en la iglesia, pues da igual ir o no ir, porque no hay diferencia alguna. Así que vuelvo y recalco, debemos de marcar la diferencia en todo lugar con que estamos, a avanzar en la verdad de Dios y en la de Cristo, pero hacer las cosas bien en donde estamos. Así que estas situaciones pueden pasar y hasta cierto punto se pueden evitar, pero hay veces en que debemos enfrentarlas también. A veces hay momentos en que tenemos que enfrentar las situaciones difíciles por las cuales debemos afrontar, y eso es poniéndolas en las manos del Señor, primeramente en oración y pidiéndole la dirección y, como dice el versículo, la voluntad de Dios. Así que cuando estamos trabajando, estamos primeramente obedeciendo a Dios. Y antes, como vuelvo y les digo, antes de pensar que soy una persona, o que soy un trabajador, o que soy un empleado, debo pensar en que soy un siervo de Cristo y debo entonces actuar como tal, porque en mi trabajo y con mi trabajo yo debo glorificar a Dios. Yo debo glorificar a Dios en todo lo que hago. Dice el versículo 8, dice allí, y sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre, porque en aquel tiempo habían distintas categorías, ¿no? Dentro de lo que era el sistema de esclavitud o de siervo, habían los jornaleros y habían los que eran esclavos, ¿verdad? Sí, por eso dice, sea siervo, sea libre, cualquiera que sea su condición, dice, sabiendo que, vuelve otra vez en este capítulo, Dios no nos oculta la verdad. Si queremos saber la verdad, está en la palabra. Dios habla claramente a través de su palabra y nos da ejemplos, instrucciones, nos da promesas, nos da la guía, y cuando la leemos a través de su Espíritu Santo, habla a cada uno de nuestros corazones. Así que el Dios nos dice que no oculta nada en su palabra, sabiendo que debemos tener y tomar en cuenta que Dios va a recompensarnos cuando somos obedientes. Absolutamente que sí. Dios va a recompensarnos cuando somos obedientes. Y aquí debemos hablar de un punto muy importante. No somos salvos por obras, somos salvos por su gracia.
Así que en estos 3 domingos, incluyendo el de hoy, hemos hablado del comportamiento, pero no el hecho de que yo ame a mi esposa y la esposa respete a su marido, ya usted está siendo salvo por esa obra. El hecho de que los hijos obedezcan a los padres y los padres críen y obedezcan y críen y enseñen bien a sus hijos, no por ese hecho, entonces usted se está ganando el cielo. El hecho de que usted sea un buen empleado o un buen jefe, solo por el hecho de que usted lo está haciendo, usted es salvo. Aquí no quiero que se malinterprete eso. Es salvo, somos salvos por obra, por su gracia. Una vez que recibimos esa gracia, que somos salvos por su obra maravillosa en nuestros corazones, entonces comenzamos a producir buenas obras. De ahí en adelante entonces comenzamos a actuar en obediencia a Dios, por amor, gracias a la gran bendición que Él ya nos ha dado, que ya entendemos que está en nuestra vida, que sabemos que hemos sido sellados por su Espíritu Santo y que cuando venga el Señor, sea en este momento, sea mañana, sea en 1000 años, sea en el tiempo que sea, o cuando partamos de este mundo, sabremos que estaremos en la presencia de Él. Y esa es la mayor bendición y la mayor riqueza que podemos recibir de parte de Dios, y es el único que la puede dar, más nadie. Por eso decimos que no somos salvos por obra, no podemos acumular méritos para ir al cielo. Somos salvos es por su amor, que sin merecerlo, que nosotros siendo pecadores, que metiendo la pata, pero viviendo en arrepentimiento, Él nos perdona, Él nos sana, Él nos salva. Es importante, ¿verdad? Entonces cuando hablamos de esto nos estamos hablando acerca de que lo que hacemos lo hacemos en obediencia a Dios porque hemos sido convertidos, regenerados por su Espíritu Santo. Porque ya Cristo vive en mí, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas en el nombre de nuestro Señor. Y continúa entonces el pasaje y dice el versículo 9, y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor hay acepción de personas. Para Dios todos somos iguales. Nos ve y nos quiere y nos ama. Y lo que nos llama es al arrepentimiento, a poder reconocer nuestra condición delante de Él y día a día vivir conforme a su voluntad, aceptarlo, ser transformados por Él, negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguirle, porque ya Él ha hecho todo por nosotros. Así que este versículo está dirigido a los amos. En nuestros días decimos a los jefes, a aquellas personas que tienen una autoridad sobre nosotros, a los dueños, y ahí podemos seguir colocando títulos, ¿verdad? En cuanto a las personas que están en el tope, en el lugar en donde podemos estar trabajando. Pero dice la palabra que el hecho de que esta persona tenga un título que lo identifica como alguien con una mayor autoridad, está diciendo el Señor que eso también trae consigo mayor responsabilidad delante de los ojos de Dios. Trae mayor responsabilidad delante de los ojos de Dios. Así que si usted se encuentra en un cargo alto, pues delante de los ojos de Dios lo está viendo porque usted tiene una mayor responsabilidad. Así que esa responsabilidad debe darse cuenta que va conforme también al trato que debe tener con su empleado. Y no escapa entonces, ¿qué es lo que dice la palabra que debe hacer ese amo o ese jefe? Lo mismo que el empleado. Lo mismo, dice el mismo Dios que te está salvando a ti, es el mismo Dios que está salvando a todas las personas que por su gracia reciben esa bendición. Le está diciendo que dentro de tu autoridad, que dentro de tu posición debes actuar entonces con temor y temblor. Debes ser responsable en el manejo que Dios te ha dado en ese puesto. Debes hacerlo con responsabilidad y hacerlo de la mejor manera. Debes hacerlo ¿con qué? Con sencillez de corazón, sabiendo que debe dar testimonio de lo que Cristo ha hecho en tu vida, hablando acerca de esa transformación que ha hecho el Espíritu Santo en ti y reflejarlo entonces en medio de las personas con las cuales tú te encuentras. Debemos entender que antes
de que seas jefe, eres siervo de Cristo. Primeramente eres siervo de Cristo, eres siervo del Señor y debemos todos buscar la voluntad de Dios. Así que cuando estamos haciendo esa labor o cuando alguien en autoridad está ejerciendo sus funciones, debe también estar entendiendo de que de esa forma también está sirviendo al Señor con las cosas que hace. Así que de esto dice además el versículo que no debe abusar de su autoridad. No debe abusar de su autoridad, tampoco puede exceder en cuanto a las capacidades que pueda permitirle lo que está haciendo. Debe dejar a un lado y apartar las amenazas, la intimidación, la opresión hacia los siervos o los empleados. No debe aprovecharse de su autoridad para causarle daño a las personas que están bajo su dirección y debe entonces procurar el bien para ellos y para sí mismo. Ese es el escenario ideal de lo que Dios quiere, ¿verdad? Que hagamos dentro de la relación laboral. Así que esa persona debe darse cuenta de que aparte de que está bajo su manejo un empleado, también esa persona es un hermano en Cristo. También esa persona ha sido redimida y salva por la sangre de Cristo. Y que cuando rindamos cuenta ante Dios, todos vamos a rendir cuenta de igual manera, delante del Señor. No es pensar que, bueno, Dios me quiere más a mí que a ti, porque en la posición en la cual me encuentro es mejor materialmente que la tuya. Nada de eso tiene que ver, hermanos, nada de esas cosas. Debe dar ejemplo de la misma misericordia, de la justicia y la bondad del Señor. Es el mismo Dios quien está viendo entonces el comportamiento y lo mismo aplica. Somos siempre todos siervos de Cristo. Así que en cuanto a esto también hay variables que nos podemos conseguir en el diario vivir, ¿verdad? Y decimos, bueno, pero depende, mi situación depende de varias cosas, absolutamente. Absolutamente, eso no hay discusión. Cada persona tiene entonces también su propia lucha, cada persona enfrenta sus propias situaciones, cada circunstancia son distintas, pero ahora dentro de todas estas relaciones laborales, ¿qué debo hacer? ¿Qué puedo hacer? Aplique el mismo principio. Aplique el mismo principio que dice la palabra. Primero, debe respetar y debemos respetar. Esto es para todos, tanto quienes estamos bajo cargo de dirección como aquellos que se encuentran con una autoridad para dirigirnos, ¿verdad? Primeramente debemos representar a Cristo en el lugar que estamos. Eso es para ambos, ¿verdad? En segundo lugar, debemos hablar lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas y recordamos el capítulo, cómo empezaba el 5, sed imitadores de Dios. Debemos ser imitadores del Señor y debemos aplicarlo, no importa en qué lugar nos encontremos, siempre debemos tener la convicción de que Dios quiere que en ese lugar donde nos has puesto hagamos también su voluntad. Y esto nos puede sonar muy lógico, ¿cierto? No estamos inventando la rueda, no estamos descubriendo el agua tibia, como decimos, pero la pregunta es, ¿cuánto de esto que nos está diciendo la palabra lo estamos poniendo en práctica? Es algo, vemos, no estamos inventando nada, pero ¿cuánto de estas cosas las estamos poniendo en práctica? ¿Verdad? Estamos esperando mejores resultados, pero no estamos siendo obedientes a la voluntad de Dios. ¿Cómo esperamos algún resultado distinto cuando nuestro proceder no está como lo dice la palabra? Tenemos esa perspectiva siempre en nuestros corazones de hacer primero lo que Dios espera que hagamos antes de actuar por nuestro impulso. Son cosas en las que debemos reflexionar y podemos vernos en situaciones en las cuales son muy comunes, son más comunes hoy en día de lo que pueda tratarse, y es la situación o la relación laboral en que el patrono es inconverso
y el empleado es creyente, o viceversa. El patrono es creyente y el empleado es inconverso. Aquí estamos hablando acerca del yugo desigual. Podemos reflejar esto como en un yugo desigual. Y decir, bueno, ¿qué se puede hacer en estos casos? Dice la palabra de que es el creyente el que tiene que aplicar, digamos, por llamarlo de alguna manera, la fórmula. El llamado es al creyente a ser obediente a Dios, porque a través de su testimonio, del desempeño en su trabajo, la condición que pueda ser muy crítica en el lugar en donde está, puede efectivamente como cristiano ser algo difícil para nosotros, pero para Dios nada es imposible. Y las personas que están a su alrededor puedan ser alcanzadas, transformadas por el amor de Dios en sus vidas y en sus corazones. Entonces, ¿qué debemos hacer? Es que mi jefe es o yo no, es que yo soy y mi empleado no es. Aplique usted lo que dice la Biblia, sea obediente usted a Dios y ore por esa persona. Póngala en las manos del Señor. Y si pensamos que somos los únicos que estamos pasando por una situación así, tenemos varios ejemplos en la Biblia en donde lamentablemente la contienda, los celos, la envidia ha tratado y ha dado resultados en cuanto a afectar a las personas en el ambiente laboral. Tenemos el ejemplo de José, nada más y nada menos. José, el hijo de Jacob, el menor, los hermanos lo vendieron por envidia como esclavo. José estaba en el preferido del papá. Al otro día estaba siendo traicionado y vendido como esclavo. No lo mataron por la voluntad de Dios, porque ese era el plan. Dios lo salvó. Ese era el plan de los hermanos. Entonces, como esclavo, terminó entonces en casa de Potifar, de por allá, de un capitán bien, con un buen rango, ¿verdad? Y entonces terminó al lado de Potifar manejándole todas las cosas. ¿Por qué? Porque Dios bendecía a este hombre y el encargado, este hombre militar, decía, yo ni corto ni perezoso lo dejo, porque en donde este hombre está, bueno, pues me va súper bien. Ahí lo estuvo y ahí lo quería, y bueno, mejor que José en esa posición de esa casa no podía tener. ¿Qué pasó? Vino el problema, vino la tentación, vino la esposa de este hombre, trató de seducirlo, el muchacho arranca a correr hasta sin ropa y se escapa. Se crea en contra de él, ¿qué? Un falso testimonio, totalmente falso. Según las pruebas parecieran, y eso es relativo, según las pruebas pareciera que fuera culpable, absolutamente no, ¿verdad? Y entonces agarró, ¿y qué? ¿En dónde terminó José? Terminó por allá, detenido y preso. Dentro de esa cárcel, ¿qué ocurrió? Entonces volvió otra vez a estar allí, al lado del capitán, ¿verdad? Y estuvo encargado de esas cosas. ¿Qué hizo Dios en un futuro? Lo sacó de allí. Fue Dios el que lo sacó. Fue Dios el que lo obró con poder en su vida. Y entonces se acercó allí y llegó ¿a quién? Al lado del faraón. Fue segundo al lado del faraón. En esa posición llegó a estar. Y se hacía todo lo que decía José. Y dijo el faraón, ¿en quién vamos a encontrar una persona con el Espíritu de Dios en él como este hombre que tenemos acá? Y esa fue la razón, y más adelante entendió José que esa fue la manera en cómo era el plan de Dios, con todo eso que ocurrió en su vida, para salvar y preservar la vida de su pueblo, del pueblo de Israel, gracias a esa obra que hizo Dios en su vida. Tenemos otro ejemplo, estuvo Daniel también, enfrentado con las demás personas en ese reino babilónico de Nabucodonosor, al punto de que obedeció y puso a Dios primero, no fue irresponsable con sus obligaciones, pero primeramente también en medio de eso estaba sirviendo y dando testimonio de Dios, fue a parar en un foso con leones. El único que ha salido vivo de un foso con leones ha sido Daniel, porque Dios le rescató. Dios le rescató. También esta situación, esta carta está para la iglesia, es para nosotros los cristianos. Y lamentablemente podemos de repente entre cristianos tener algunas diferencias. Hay ejemplos en la Biblia, David y Saúl. Eran del mismo pueblo, Saúl, rey de Israel. David había sido ungido porque ya Dios lo había desechado.
eran del mismo pueblo, de distintas tribus, Benjamín y Judá, pero eran del mismo pueblo, tenían que remar hacia el mismo lado, estaban todos en el mismo barco, por decir de alguna manera, pero resulta que en varias ocasiones Saúl, cuando David estaba tocando el arpa, en varias ocasiones le lanzó, quería traspasarlo con la lanza, buscando acabar con la vida de David. Esquivó una, esquivó otra y dijo, bueno, ya tengo que salir de este lugar ya no me es seguro para mí. Pero fíjense en cuanto a David, dice la Escritura que era un hombre conforme al corazón de Dios, que a pesar de que había sido ungido como rey y él podía reclamar el reino, no lo hizo. Que a pesar de que él podía haberse enfrentado en contra de Saúl, no lo hizo. Que a pesar de que él podía y tuvo en varias ocasiones la vida de Saúl en sus manos y no la tomó. Y de que tenía el respaldo de muchas personas que fácilmente podía tomar el reino y se acababa Saúl. Pero en su corazón estaba la condición primeramente de obedecer a Dios y de no dejarse entonces caer y engañar por la tentación. Así que, hermanos, nos damos cuenta que Dios obra con poder en las vidas de sus hijos, que sí tenemos circunstancias difíciles, que sí podemos enfrentar en las relaciones de trabajo o interpersonales momentos bien complicados, pero debemos darnos cuenta de que Dios a sus hijos da la victoria. Debemos de confiar en el Señor, debemos de obrar con fe, debemos de pedirle al Señor y siempre debemos darnos cuenta y decimos, bueno, ¿y hasta qué punto me lleva el río? ¿Dónde digo hasta dónde me trajo el río? Debemos de primeramente darnos cuenta que Dios no nos quiere causar un mal, que podemos pasar por pruebas de parte de Dios, que podemos pasar por situaciones, consecuencias de nuestro pecado y que también debemos de tener cuidado con las tentaciones que se nos puedan presentar. Incluso así encontramos vicisitudes en nuestra vida que nos damos cuenta que hoy en día, tomando el tema del trabajo, hay personas que son explotadas y no es por falta de trabajo y no es porque no trabajen y ni aún así pueden o se les hace totalmente difícil suplir sus necesidades. Dios nos cuida y nos bendice. Si nos podemos dar cuenta entre tantas cosas que pueden estar pasando las personas y en este mundo, pues ahí debemos de estar pendientes de dar gracias a Dios. De dar gracias a Dios y de también interceder y pedir por aquellas personas que se encuentran en situaciones totalmente difíciles. Así que el llamado en todo lo que hacemos, el llamado en la manera en cómo nos relacionamos con los demás. El mismo Señor Jesucristo está la regla de oro en Mateo y en la cual dice que así como todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. O sea, que debe de partir de nosotros. El que como queramos que se comporten con nosotros, nosotros debemos hacerlo. El pasaje no dice, en la manera en cómo se comporten contigo, hazlo. No, el pasaje nos está diciendo que es mejor dar que recibir y que debemos primero dar para recibir. Entonces cuando lo leo yo, la palabra me dice que yo debo comportarme con los demás como quiero que se comporten conmigo. Y cuando usted lo lee, le está diciendo la palabra que usted debe comportarse con los demás en la manera como quieren que se comporten con usted. Así que en esta tarde hemos hablado de estas cosas y para finalizar debemos de siempre tener a Dios presente en nuestras vidas. Y dice también en Romanos 8:18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. No tenemos, hermanos, tenemos una idea de lo que en la presencia de Dios vamos a manifestarnos, vamos a tener, y de la cual esa promesa que ya tenemos aquellos que hemos creído en Cristo, de que al final de todas las cosas estaremos con Él en su presencia, en su reino, en ese lugar donde ya no hay llanto ni dolor, en donde no hay tristeza, en donde no hay muerte, en donde no hay aflicción, en donde no hay enfermedad.
Esa es la promesa que Dios nos da. Esa es la promesa que tenemos aquellos que hemos creído en su nombre. Esa es la salvación que Él ofrece, que es eterna. Quisiera que podamos estar entonces cerrando nuestros ojos, inclinando nuestro rostro. El llamado a aquellas personas, cualquiera que sea la situación, a que entreguen su vida a Cristo si no lo ha hecho. Y es reconocer que el diseño de Dios en su vida ha sido roto a causa del pecado. Y que posiblemente usted pueda estar buscando la salida en otras cosas que no son Dios. En otros placeres, vicios, juegos, trabajos, y para usted de contar todo aquello en lo cual está tratando de llenar el vacío que hay en su corazón a causa de el pecado, porque eso es lo que ha roto su relación con Dios. Pero entienda que cuando entregamos nuestra vida y corazón a Cristo, Él restaura nuestros corazones. Él le da sentido y propósito a nuestra vida. Y una vez que lo confesamos a Él como Señor y Salvador, retornamos al diseño de Dios. Dios nos retorna a su diseño. La invitación es a que pueda entregar su vida a Cristo, y quisiera ayudarlo repitiendo esta oración después de mí. Y no es la oración, sino es decirle a Dios que le está entregando su corazón y que se arrepiente, ya sea que esté aquí o que nos pueda estar viendo. Le invito a que pueda entregar su vida a Cristo. Es la mejor decisión que puede tomar. Y decimos: Señor Jesús, en este momento te pido perdón y reconozco que soy pecador. Creo en ti, en que moriste por mí en la cruz, resucitaste al tercer día y estás sentado a la diestra del Padre. Te acepto como mi Señor y Salvador. Entra en mi vida y a mi corazón. Hazme una nueva persona. Cámbiame y transfórmame. Ayúdame a hacer tu voluntad toda mi vida. Y te doy gracias por el regalo de tu salvación y la vida eterna que es en Cristo Jesús. Amén. Padre Celestial, te damos, Señor, las gracias en esta tarde por poder permitirnos reunirnos en tu nombre. Te pido, Señor, que tu palabra siempre esté en nuestros corazones, reconfortándonos, ayudándonos, consolándonos. Padre Celestial, nos ponemos cada uno de nosotros en tus manos. Te pedimos que restaures, Señor, todas las cosas, que nos perdones de nuestros pecados, de aquellas cosas que hayamos hecho en contra de tu voluntad. Limpia nuestros corazones, límpianos de toda maldad. Te damos gracias porque siempre tu brazo está extendido para salvarnos y rescatarnos. Te pedimos, Señor, que nos guardes y nos cuides, que nos libres, oh Dios, de toda acechanza del enemigo, que destruyas en el nombre de Jesús todo plan que se quiera venir en contra, que prevalezca tu justicia y tu verdad por sobre todas las cosas, en el nombre de Jesús. Guarda, Señor, a nuestras familias, guarda, oh Padre Celestial, a las personas que están a nuestro alrededor, y ayúdanos a poder compartirles del Evangelio y del mensaje de tu palabra, de tu amor, para que así también los demás sean transformados, Señor, y sus vidas cambiadas para el bien. Te damos gracias por la promesa, por la bendición que tenemos en ti, en tu gloria, en que estaremos en tu presencia y en que viviremos en rectitud. Gracias a tu amor, gracias a tu voluntad, gracias a tu dirección. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén.